En los pasos de Jesús. Un encuentro con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Hola, bienvenidos a tu programa En los Pasos de Jesús, y me acompaña en la mesa mi compañera Lisa. Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí en nuestro programa En los Pasos de Jesús, como siempre, con temas que impactan y que vamos a tener mucho de qué hablar. Muy interesantes y aprendiendo cada sección, cada programa. Así es, vamos entonces a saludar a nuestros oyentes y a las personas que también nos ven por otros medios. Bueno, Henry, ¿cuál es la temática del día de hoy? Bueno, la temática de hoy trata como de la violencia, pero el título exacto es la no violencia. La no violencia. ¿Qué entiendes vos por violencia? Pues es que estaba buscando un poquito de la violencia y hay muchos tipos de violencia. Entonces puede que haya violencia sentimental, violencia económica, violencia física, violencia emocional. Hay muchos tipos de violencia que... Bueno, vamos a seguir abarcándolos en medio del programa. Y antes de pasar así con nuestros invitados que tenemos el día de hoy, ¿alguna vez te has sentido violentado o tú has sido el violento en la situación? Yo me he sentido violentado como emocionalmente, a veces con personas que hieren mucho y también físicamente. ¿Sí? Sí, físicamente. Cuando era pequeño, pero bueno, eso pasa. Eso pasa, pero yo bueno. También un día violenté a alguien. O sea, hemos sido, yo creo que en cierta manera en algún transcurso de la vida tendemos a estar en el ciclo de ser violentados y ser los que provocan. La víctima y el victimario. La víctima y el victimario. Exacto. Esa es la palabra. Pero la idea que vamos a resolver hoy no es generar más violencia. Y también como pensarnos en qué agente queremos ser también en medio de esa situación. ¿Te parece? Y darnos cuenta de todo ese tipo de violencias que existen, ¿cierto? Porque a veces no estamos conscientes de que existen, pero sí existen, están ahí muy presentes. Y lo reforzamos en el día a día. Entonces vamos entonces a seguir con la programación y hoy tenemos, como siempre, invitados musicales muy especiales. Vamos a presentarlos. Ellos son Daniel Cinza. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿cómo están, muchachos? Un gusto estar aquí con ustedes. Muy Igualmente, bien. Daniel. Igualmente. Y tenemos a Eduard Quiroz. ¿Cómo estás, Eduard? Hola, no, es un gusto para mí estar aquí, poderlos acompañar junto con Daniel, hacer música y de paso, pues, gracias por la invitación. Eso es lo que me gusta de los Pasos de Jesús. Siempre viene gente súper talentosa, entregada, y hoy no va a ser la excepción. Hoy no va a ser la excepción, pero bueno, vamos a dejar que ellos nos cuenten a qué se dedican, muchachos. Bueno, yo sé a qué se dedican, pero pues los oyentes no. Entonces, a ver, Daniel, ¿qué estás haciendo en estos momentos, en este año? Cuéntanos un poco. Bueno, yo soy licenciado en música. Me gradué hace un par de años, unos 2, 3 años. Y en este momento, en este año, estoy trabajando en un colegio, en el Colegio San Ignacio, acá en la ciudad de Medellín, como docente, en los grados 1º a 3º. Entonces, en esos grados dicto la con los materia de más música. tiernos, Sí. con los más tiernos. Así es, así es. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido la experiencia? No, ha sido excelente, de mucho aprendizaje. Digamos que esta es la primera experiencia que tengo en un colegio como tal, y de verdad que el compartir con compañeros, el compartir con también una institución que no es adventista, ha sido de mucho enriquecimiento, porque también se aprende de otras formas de pensar, ¿sí? Y de enseñar incluso. Entonces, y los niños son un amor, como tú lo dices. Ellos lo recargan a uno de energía. Antes hay que frenarlos a veces porque ellos están motivados solitos. Así es. ¿Y qué clase de instrumentos les enseñas a tocar a los niños allá? Bueno, en estas edades sobre todo es una iniciación musical. No, digamos que no están interactuando como tal en un instrumento, pero sí, digamos, quizás herramientas más cercanas a ellos. Por ejemplo, xilófonos. Obviamente la voz es un tema súper importante. Sí, y clases de percusión que se acerquen a ellos para que puedan explorar el ritmo, la melodía, ¿sí? Y se acerquen a la música. Así Excelente. es. A ver, Eduard, cuéntanos.
¿A qué te estás dedicando en estos momentos? Bueno, lo mío es muy parecido a lo de Daniel. Los dos somos pues egresados de la misma promoción. No sé, salimos como hace 3 años, sí, en el 2017. Yo también soy licenciado en música. Trabajo también en un colegio. Pues a diferencia de Dani, digamos que dentro de los procesos pedagógicos, ahí me toca como lo contrario. Somos profesores de música, pero así como él tiene a los chiquitos, a los procesos de iniciación, mucha energía, digamos que a mí me ha tocado el polo opuesto, ¿sí? Los más grandes, ¿sí? Trabajo pues de sexto a 11 con los procesos de media técnica también articulados pues con el SENA. Entonces digamos que los procesos son muy parecidos a, digamos, a la parte inicial preuniversitaria. Okay. Digámoslo de alguna manera, porque pues la media técnica se involucra, ¿cierto?, con las técnicas en formación musical y posteriormente a la educación superior. Entonces, pues por eso digo que es un poco como lo contrario, lo opuesto, ¿cierto? Porque así como los chiquitos tienen mucha energía, lo opuesto es que los chicos grandes ya están cansados pues del colegio, ya están que salen, ¿cierto? Y encima de eso pues el proceso mío que es contrajornada, entonces los muchachos están súper cansados. Sin embargo, la música hace que todo el mundo podamos correr, caminar en un mismo ritmo, en un mismo, con una misma visión, porque la música permite eso, una unidad, y permite sacar energía de donde no la hay, ¿cierto? Así es, súper interesante todos los procesos. Y muchachos, bueno, respecto a la pregunta o al tema que tenemos el día de hoy, vamos a hacerle 2 preguntas diferentes. A Daniel le quiero preguntar, ¿qué entiendes por violencia? O sea, para ti, ¿qué es la violencia? Bueno, yo pienso que violencia como tal es cuando se vulneran los derechos básicos de una persona. Si lo miramos pues así como en planos generales, si cuando hay algo básico de tu vida que se ve vulnerado, ahí hay violencia. Creo que esa sería mi respuesta. Ok, muy bien. Vamos a escuchar a Eduard. Y Eduard, quiero hacer otra pregunta. ¿En algún momento has vivido alguna situación de violencia? Sea, puede ser hasta uno como tercera persona. Y de pronto uno cómo puede accionar en frente a esa situación. Sí, claro, yo creo que nadie en el mundo está, digamos, exento de la violencia, ¿cierto? Uno sí o sí va a tener que vivir en algún momento algún episodio de violencia. Yo he sido víctima, claro, cuando uno es chiquito, en el colegio, como lo decía Henry, ¿cierto? Uno presentaba casos de bullying, matoneo, es que se les llama ahora, ¿cierto? También antes bullying. Simplemente, digamos que sí o sí uno ha vivido episodios de esos. ¿Cómo uno los ha afrontado? Pues bueno, eso depende también mucho de la educación que uno ha tenido, ¿cierto? Y del ejemplo que uno ha tenido. Pues si uno ha tenido como quizá unos padres violentos, un entorno familiar violento, pues uno responde de la misma manera porque es la única manera que le han enseñado, ¿cierto? Ya uno grande, pues uno ya toma decisiones y actúa para encaminar o enrutar esos actos frente a cómo responder a la violencia, ¿cierto? Así es, muy bueno el punto de vista de la reflexión que nos hace Eduard, porque sí, también eso va mucho como en el aprendizaje, en la educación que uno haya tenido, cómo afrontamos esas cosas. Lisa, y tú le has preguntado a Eduard y le has preguntado a Daniel, me has preguntado a mí. Ahora vamos a devolver la pregunta a Lisa. Ok, listo. Lisa, ¿usted alguna vez se ha sentido violentada o usted ha violentado a alguien? Sí, las dos cosas. Soy muy dada, o bueno, trato de controlar mucho como ser violento con las palabras. O sea, hay veces soy cruel, gracias a Dios he como reflexionado eso e ir cambiando esa manera de pronto hasta discutir con alguien y no ser hiriente, porque eso también es violencia. De lo contrario, sí, en este mundo en el que vivimos con personas diferentes y que a veces no son tolerantes a la diferencia, en cierta manera sí, uno es violentado, sea por el color de piel, sea por la forma de pensamiento,
por lo que uno cree, es violentado. Pero la educación de los padres también ayudan mucho a que uno aprenda o sepa cómo poner una postura, estar seguro también de uno mismo para que esas violencias no lo sienta uno como tan, lo afecte a uno, no lo afecte a uno, porque hay violencias que sí marcan demasiado y que hay personas que no pueden superar ese tipo de violencias. Los traumas, exacto. Pero esa es como mi respuesta. ¿Qué tal si le damos la participación a que nuestros invitados musicales nos tengan una hermosa alabanza? Pues yo estoy muy contento, Lisa, porque ahora que se han activado mucho las cosas, podemos traerlos acá al estudio, tenemos música en vivo, entonces eso me alegra mucho. Así es. La alabanza que ellos van a interpretar va a ser Él te puede cargar. Y antes de que ellos la interpreten, Sinsa, ¿cómo podemos relacionar esta interpretación que nos van a hacer como con el tema que estamos trabajando? Bueno, no, pues yo pienso que Dios siempre tiene la respuesta para nosotros, la ayuda al instante, y Él nos está diciendo, hey, te puedo cargar y puedo asumir todo eso que estás llevando tú a cuestas, sea lo que sea, ¿no? Uh-huh. Problemas, y los problemas muchas veces están relacionados con violencia. Sí, así es. Familiar, violencia, bueno, en muchos aspectos. Y bueno, Dios tiene la solución para nosotros, entregarle los problemas a Él, y con seguridad poco a poco vamos a ir sintiéndonos mejor y acercándonos a Él. Así es. Bueno, muchachos, los escuchamos. Bueno. Música.
en los pasos de Jesús. Un encuentro con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Lisa, excelente canción, ¿no? Hermosa alabanza. Y bueno, como decía Daniel, pues esa parte de la reflexión de que a pesar de las dificultades, de pronto de los sentimientos de ira o de odio que a veces queda o está en nosotros, en nuestro carácter, también colocarle esas cosas en Y las quedan en manos de secuela Dios. todas esas cosas, pero ahí está el Señor para cargarnos, ¿cierto? Todos esos problemas. Así es. ¿Qué tal, Henry, si le hacemos entonces las preguntas de cultura bíblica que nos falta a nuestros invitados? Y eso que vamos a estar suavecitos con ellos Bueno, en no les este vamos a tirar tan programa. duro pues a nuestros invitados de hoy, porque nosotros los hemos puesto hasta a buscar en todo el Antiguo Pero Testamento ellos y todo eso. igual ellos van a buscar. Listo. Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta y a quién se la quieres Bueno, vamos a hacer una situación, no le pongamos pues versículo, porque le estamos mirando las caras, entonces No, mentira, ellos son hubo un pueblo en la Biblia que eran muy violentos. De hecho, alguien quería ir para allá, alguien no quería ir a ese pueblo, pero por mandato de Dios tenía que ir, ¿cierto? Y eran muy violentos y le habían hecho mucho mal al pueblo de Israel. ¿Cómo se llama ese pueblo? O esa ciudad, específicamente. A ver. ¿Por qué les dices pista con esa ciudad? No, porque después Una ciudad muy violenta. Que le hizo mal a Israel. Sí. que le hizo mal a Israel y a otros en sus conquistas, en sus guerras, pero se caracterizaban porque les gustaba torturar a las personas que capturaban en sus guerras. A ver. Eran los filisteos, ¿no? No, y también le dimos otra pista. Y le dimos otra Le dimos pista. otra pista. ¿Qué pasó? Que alguien tenía ¿Era que un ir. profeta? Alguien tenía que ir, pero no quería ir porque conocía el pasado o conocía la historia de ese lugar, pero igual Dios lo había mandado. Pero necesitamos no tanto el nombre de la persona que iba a ir, sino... ¿Nínive? Eso, los Nínive. Eso. Ajá, así, muy bien. Se caracterizaban por ser muy violentos, pero mira que Dios les dio la oportunidad. ¿Para qué? Para arrepentirse de esa maldad. Eso es lo más bonito de Dios, ¿cierto? O sea, puede que haya muchas personas violentas y muchos pueblos violentos y cosas, pero Dios siempre da una oportunidad y así fue con esta ciudad. Así Obviamente es. Jonás no quería ir por allá porque ellos eran muy violentos y humanamente pues uno dice, no, pues que reciban castigo, ¿para qué son tan violentos? Pero ahí vemos la misericordia de Dios y la mano de Dios. Así es. Entonces pasaron esa pregunta, ¿cierto? Pasaron Lina? la pregunta. Vamos con la segunda y se la vamos a decir. Vamos a A direccionarla nuestro aquí a compañero Eduardo. Pero también es muy fácil. Pero sí quiero que de pronto Daniel te ayude con la cita para reforzar la respuesta. ¿Cuál fue la primera situación violenta que se registra en la Biblia? Pues la primera muerte, ¿cierto?, en el mundo, que fue pues la situación de Caín y Abel. Ese es como el primer acto de violencia que registra la Biblia y que Dios pues condena, ¿cierto? A partir de ahí pues surgen, digamos, diferentes cambios dentro de quizás la personalidad y el carácter de Dios hacia el hombre, ¿cierto? Porque a partir de ahí digamos que el Señor ve cómo su creación comete, ¿cierto?, algo que atenta contra esa esencia de Dios como tal, ¿cierto? Entonces ver que sus hijos, su creación, causa ese acto de violencia, ¿cierto? Pues aquí es donde marca esto para la historia. Para la historia, así es. Entonces, A ver, ¿qué clase de violencia era esa? bueno, sí. Pues esa fue... Violencia, hay varios tipos de violencia. Está la sexual, la física, la emocional. Eso atenta contra la integridad, yo creo, física, pero yo creo que del y todo, porque es emocional y que de todo. Sí, acaba con la vida prácticamente. Imagina Física Eva, porque, Adán, cómo se de sintieron. todas maneras le dio muerte a su hermano. Y a la familia, pues imagínate la tristeza,
y enfrentarse como a esa situación en la que no vivían, nunca habían visto estando en el Edén. Cinza, ¿encontraste la cita para que nuestros oyentes también como que referencien eso en la Biblia? Sí, en Génesis 4 la encontramos pues como la historia, pero específicamente en Génesis 4:8. Ahí es donde habla que Caín alzó su mano contra Abel. Entonces miremos que pues, las diferentes situaciones, le dio celos a Caín hacia su hermano, porque pues su hermano había hecho las cosas como Dios había pues como encomendado, y ese acto de celos y de odio, imagínate, pues la consecuencia fue que mató a su hermano Yo Abel. pienso que si Caín hubiera parado ese sentimiento de una vez, no lo hubiera conllevado a esa acción, ¿cierto? Claro, yo creo que Dios nos invita a eso. A reflexionar. A que pensemos antes de actuar. Esa es una frase muy, muy, que uno a veces repite. Cliché. Sí, que a veces uno coge como cliché, pero tiene tiene todo sentido. mucho sentido. Total. Y debiéramos de tener como mucho cuidado en eso. A veces uno habla por hablar. Uno cree que se defiende y mentira, se está atacando e hiriendo a la otra persona, resaltando, que también suele pasar mucho, los defectos del otro. O el pasado del otro, o lo que usted hizo, pero que supuestamente yo ya le había perdonado y no le perdoné, y eso se resalta, eso también hace parte de esas violencias. Entonces, pues la idea es no continuar, sino que nos preparemos, Miremos a Jesús, miremos y a que Jesús. entreguemos este corazón y esta mente a Dios y que Él vaya transformando. Y Así seamos es. personas no violentas. Listo. ¿Qué tal entonces para terminar con nuestros invitados? Ellos nos van a interpretar otra hermosa alabanza y esta es Dame un corazón distinto, dame un corazón distinto que no haga daño, que de ejemplo, corazón que se parezca al de Jesús. Así es. Escuchemos.
En los pasos de Jesús. Un encuentro con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Bueno, hermosa alabanza. Estamos muy contentos de haberlos tenido aquí en nuestro programa En los Pasos de Jesús. Daniel, Edward, esperamos tenerlos de nuevo aquí en nuestro programa. ¿Cómo se sintieron? No, excelente. Un rato muy agradable para compartir, para hablar un poquito y también para hacer música, ¿cierto? Muchas gracias por la invitación. Yo me la pasé muy bueno. Siempre que hay música en vivo acá, eso como Amparo Grisales dice por ahí, nos erizamos. Excelente, excelente, de verdad que sí. Dios bendiga su vida, coja sus manos, sus pulmones, todo eso para que sigan alabando el nombre de Dios. Amén. Así, de esa manera como lo hacen. Y en la labor que realizan fuera. Sí, pues, también tiene una responsabilidad muy grande porque ambos son profesores, entonces qué bueno ahí que por ahí vayamos dándole pisticas a los niños del amor de Dios a través de esa labor tan música. Hermosa. Claro que sí. Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces nos vemos para la próxima. 2, 1. Bueno, y seguimos aquí en los pasos de Jesús. Y es que cada programa traemos un invitado súper especial, ¿cierto? Y hoy no va a ser la excepción. No, no es la excepción porque estamos hablando de un tema que nos compete a todos. Como decíamos ahorita, Henry, somos hay veces causantes de violencia o también hacemos parte de esa violencia, sea de manera directa o indirecta, sea como las personas que somos afectadas o seamos los que afectemos a los demás. Entonces también bueno como reflexionar sobre eso y, ¿por qué no? Teniendo una persona que sabe del tema. Y vamos entonces a darle comentar. Ella es Mariana Ayala Becerra, ella es abogada, pero vamos a dejar que ella nos cuente un poquito de su labor, a qué se desempeña, y después entramos con esas preguntas que a veces nos inquietan. ¿Te parece? Me parece maravilloso. Listo. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar con ustedes hoy, muy halagada por la invitación y bueno, dispuesta a que aprendamos juntos, a aportar, a que podamos trabajar un tema que por muchos años ha sido tabú en nuestra iglesia, pero que es una realidad que hay que trabajar. Así es. Mariana, cuéntanos un poquito sobre esa labor. Como abogada, ¿cuál es tu especialidad y en dónde trabajas o a qué te dedicas? Muy bien. Yo soy abogada egresada de la Universidad de Medellín y durante mi trayectoria profesional, ya durante casi 9 años, he trabajado en derecho penal en un juzgado de control de garantías, en un juzgado penal. Entonces, pues realmente nos ha tocado ver durante ya muchos años cualquier cantidad de delitos. Y bueno, ahora que estamos hablando de este tema de violencia contra la mujer, específicamente todo el tema de violencia intrafamiliar, que durante la pandemia pues se incrementó de una manera importante y bueno, muy triste para cada familia. Pero ha sido una experiencia ya de casi 9 años de trabajar en penal, lo que me ha permitido conocer de cerca esta situación en las familias de Colombia. Así es. Ya que tenemos como la persona indicada para hablar del tema hoy, ¿cierto? Claro que sí, por eso está aquí en los Pasos de Jesús. Y esperamos que las personas que nos escuchan por los diferentes medios y canales, pues también estén súper pilosas y atendiendo como a esas reflexiones que traemos en el día de hoy. Listos para aprender, porque es que este programa se aprende porque se aprende. Así es. Mariana, empecemos por lo básico. Listo. A nivel de ley, sí, lo que corresponde a la ley, ¿qué es la violencia o cómo se define la violencia? Bueno, la violencia intrafamiliar la define el artículo 229 del Código Penal. Y ella nos dice que el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro del núcleo familiar. Entonces, en este aparte, la norma no descarta cualquier otro medio. O sea, la violencia intrafamiliar cubre padres, hijos, nietos, abuelos e incluso cuando estas familias ya no viven juntas. Cuando los padres se han separado y, sin embargo, uno de ellos sigue ejerciendo violencia contra el otro, sigue catalogándose como violencia intrafamiliar. Por ejemplo, cuando hemos tenido un cuidador en casa que nos ha acompañado durante varios años, un primo o la nana
o la vecina que toda la vida cuidó los niños. Esa persona también puede ser víctima o victimario dentro de este marco de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar pues no son solo golpes, la misma ley habla de violencia física o violencia emocional, y dentro de la violencia emocional podemos encuadrar o catalogar varios tipos de violencia emocional. Es esa violencia verbal donde yo minimizo a la otra persona, pero también esa violencia económica que la forza a seguir ahí, que la obliga a continuar recibiendo ese maltrato, que la apoca y la minimiza, o lo apoca y lo minimiza, porque también hemos visto el incremento de la violencia intrafamiliar hacia el hombre. Y también ha habido un incremento muy alto en la violencia intrafamiliar entre abuelos, nietos y hermanos, porque en nuestro país los cuidadores que han asumido la custodia de niños abandonados o en situación de riesgo, en muchos casos han sido los abuelos. Entonces existen varios tipos de violencia, no son solo los golpes, porque hay mucha gente que considera y estima que solo hay violencia física, pero definitivamente la norma contempla otros tipos de violencia en el marco de la violencia emocional. Así es. Por ahí estuve investigando y dice que hay violencia sexual, emocional, física, psicológica y económica. Y todo eso se puede abarcar no solamente en lo social, sino pues aún más en lo familiar. Claro, claro que sí. No, y es muy triste que ahora en plena pandemia, cuando la gente debía estar más unida, más compartiendo más, disfrutando de esos momentos, resulten ese tipo de situaciones. ¿Cierto que es muy, muy triste? Sí, es muy triste, pero yo creo que también debe haber una fuente, Mariana. No sé si de pronto, hay veces uno como que dice, y quiero como de una vez aprovechar y hacerte como la primera pregunta, uno escucha o escuchaba o ha visto también que aparte pues en la historia la violencia o el maltrato o el castigo ha sido parte como también de la educación y se había visto muy normal, ¿sí me va a entender? Porque decían, la letra con sangre entra, y eso es un dicho que a veces yo escuchaba y yo decía, pero bueno, ¿cómo? Pero para muchos era obvio y para muchos era normalizado esa conducta, y siento que eso ha entrado no solamente en la educación en el colegio, sino también en el hogar, en la iglesia. No sé si de pronto tú me puedes aclarar eso, pero sí, ¿cómo ha influenciado eso, esa educación en las acciones de violencia hacia la familia y hacia los que nos rodean? Mira, Lisa, entramos a un tema que me encanta y ojalá no me vaya a desviar mucho, porque realmente desde que soy mamá me he dedicado a estudiar cómo educar mis hijas. O sea, un momento de mi vida, hubo un pare, algo importante, que me obligó a decir, a ver, un momento, ¿yo cómo quiero educar a Sara y a Isabel, que son mis hijas? Y empecé a leer, a investigar, porque lo que tú dices es muy cierto, Lisa. Nosotros tenemos una historia y una herencia de violencia que empieza desde nuestros hijos. Entonces nosotros validamos golpear a los niños cuando se portan mal, cuando la forma de castigo son los golpes. Y yo creo que de alguna manera hemos malinterpretado cuando la Biblia habla de la vara. Ajá, también. Y cuando la Biblia habla de la vara, el pastor, si uno estudia juiciosamente, se entera que el pastor la vara la usaba para todo menos para golpear. El pastor con la vara encaminaba, el pastor con la vara salvaba a la oveja que se caía, el pastor con la vara retenía, el pastor con la vara empujaba, pero tú no vas a encontrar en la historia bíblica que el pastor con la vara golpeara. Entonces, como hemos cultivado la cultura del golpe, aún en la educación de los niños, esa cultura se sigue traspasando a otros escenarios, como es el escenario en la casa. Sí. ¿Por qué? Porque muchos hijos no respetan a los padres, porque ven que un padre no respeta a la madre, o la madre no respeta al padre. Entonces los hijos aprenden del ejemplo, esa herencia que nosotros traemos y que hemos tratado de desvanecer en nuestras escuelas sabáticas con los niños, en charlas con los padres, en educación de crianza respetuosa, como Dios nos las da. Es que el mayor ejemplo fue Jesús acá en la tierra.
era para que Jesús le hubiera dado una fuetera a los discípulos. Sí. Que uno piensa, bueno, si esa es la manera de educar, pero esa no es la manera de educar de Jesús. Jesús nos mostró una experiencia de amor, de perdón, de restauración que se transmite a los hijos. Los niños que siendo adultos se convierten en niños que son violentos es porque en casa fueron niños violentados y eso se va transmitiendo de generación en generación. Así es, y lo hablo también en el contexto religioso, sin interpelar pues como o sea, sin nombrar exactamente, precisamente alguna denominación, y es porque sí, o sea, en el transcurso del tiempo también se ha visto a Dios como un ser, como un padre castigador. O sea, si usted no hace esto, entonces le va a pasar esto y esto le está pasando porque hizo esto o tiene que hacer ciertos, ¿cómo se le decía? Ciertos rezos o ciertos castigos. Azotes o látigos. O látigos para que Dios te perdone. Y no es así. Yo creo que es un concepto muy errado de esa presencia, o sea, de esa figura paternal y que nos han influenciado de una manera errada sobre esa referencia de padre. Y mira cómo ha permeado en las familias, en la sociedad. En la cultura. Y en la cultura. Entonces, ahí donde lo toma Mariana, el punto de vista como madre, me imagino también Andrés como padre, que es tu esposo, sentarse juntos y dialogar cómo nosotros vamos a trabajar en la educación de nuestros hijos para que no caigamos en la repetición de estas violencias que se generan alrededor de la sociedad. Bueno, excelente consejo que acabas de dar ahí para todas esas personitas que no han tenido, Lisa, para ti que no has tenido hijos, ni nada de esas cosas. Entonces, y también los oyentes que nos escuchan, si vamos a tener un hijo, pues vamos a ver si rompemos todo ese poco de paradigmas y todo eso que viene de nuestros antepasados para hacer las cosas mejor. Así es. Quería también, como pregunta, sí, ya hablamos, pues ella me concretó que si la parte cultural ha hecho, pues es se me fue la palabra, como una fuente importante, pero también pues como maluquita pues de que nosotros generemos violencia. Pero Mariana, ¿habrá alguna fuente, una fuente del problema que genere esas diferentes formas de violencia? Tú que has tenido tantos casos, uno dice, listo, hay lo sexual, lo familiar va entre todo eso, lo sexual, lo económico, lo verbal. Hay una fuente que uno diga, ¿por qué surgen todos esos tipos de formas de violencia? Una base. Mira, nosotros hemos visto en la oficina, en los diferentes casos que han llegado, que parte de la violencia intrafamiliar tiene que ver con la tolerancia y el amor propio. Uh-huh. Y eso es fundamental. Nosotros no aprendimos a tolerar y a respetar al otro. Entonces nosotros nos alteramos cuando alguien piensa diferente. Y nos parece inconcebible y nos parece que todos tenemos que pensar igual y que nuestros hijos deben pensar igual que nosotros. Y de ahí parte el problema. Si tú no le enseñas a tu hijo y especialmente no practicas con él el respeto a lo que ese pequeñito piensa, él va a crecer en la misma. Y cuando se encuentre con una pareja a la que no puede respetar porque piensa diferente, y si lo único que recibió en su casa para reprender y educar fueron golpes, él va a repetir el mismo. Entonces, eso es un reto súper importante, porque mira que yo lo he vivido desde mi maternidad, cuando mi hija me ha dicho cosas que yo quedo sorprendida, pero que pienso, bueno, ella piensa diferente y uno no le enseña a los hijos a decir que no. Entonces uno cree que cuando el hijo le está diciendo a uno que no, le está faltando al respeto. Y lo que él está haciendo es edificando un criterio, un pensamiento que yo debo encauzar, encaminar, pero respetar. Para que cuando mi hija crezca, ella tenga la habilidad y la capacidad de comprender al otro y entender que si ese otro piensa diferente o no quiere estar conmigo o consiguió otra persona y se enamoró de algo y más, puede que me duela en el corazón, pero eso no me va a llevar a maltratarlo y a violentarlo, sino de una forma pacífica, entender que esa persona piensa diferente,
que si no podemos seguir conviviendo juntos, no lo hacemos, pero que no lo vamos a obligar por medio de la violencia. Nosotros hemos visto en infinidad de casos. Sí, una palabra clave que dijiste es encaminar. O sea, no decirle, no, eso no es así, no, estás equivocado, sino encaminar desde el pensamiento del otro también, como esas reflexiones, pues, que amplíen como su concepto. Como interpretar, ¿cierto? ¿Por qué no, cierto? Y excelente que con eso vamos también como formando los criterios de nuestros niños. No, Mariana, yo también te quiero hacer... ¿Saben algo? Sí. Que yo he aprendido pues en mi experiencia y en una tribu que tenemos, en la que pertenezco a Peque Tribu, y ha sido aprender que en ocasiones ellos tienen razón y que uno de adulto tenga el valor para reconocer, hija, sabes que sí, tienes razón, mamá va a tratar de cambiar, yo te amo y hago lo mejor para ti y quiero que seas, y uno tener el valor de verdad disculparse con un hijo, porque eso le va a permitir a él crecer con una personalidad fuerte y entender que todos nos equivocamos y que cuando crezca también se va a equivocar. O sea, él a quién está mirando. Ese es un tema que me apasiona y no quiero desviar. Tendríamos que ampliarlo, pero para continuar con el tema, tú le tenías una pregunta. Yo le tenía una pregunta. Mariana, ¿cuál ha sido como ese proceso que más te ha impactado y cómo desde el ámbito cristiano has quizá actuado, ¿cierto? Como para mejorarlo, para llegar a una solución. O sea, cómo quizás has involucrado ahí como el cristianismo en ese caso que te ha impactado demasiado. Es una pregunta muy difícil por dos razones. Porque si hablo de la violencia intrafamiliar que más me impactó, pues fue en el trabajo. Un muchacho muy joven que no quería separarse de la esposa, pero la golpeaba mucho. Y cuando él se entera que ella está en embarazo y ella pretende abandonarlo, pues abandonarlo no, salvar su vida, él la secuestra, porque eso iba con violencia intrafamiliar con secuestro, y dice que si ella se va a ir sin su hijo. Y realmente logra lastimarla mucho con una navaja, pues en sus genitales, en su entrepierna, en el abdomen. O sea, fue un caso bastante doloroso. Afortunadamente no logró perder el bebecito, ella logró después como de 3 días comunicarse con un familiar, quien finalmente pues logra dar aviso a las autoridades y logra prácticamente rescatarla en esa oportunidad. ¿Sabes que pasa algo muy triste en mi trabajo? Y es que nosotros casi nunca tenemos contacto con las víctimas. Nosotros tenemos contacto con la persona que comete el delito, porque la tenemos ahí sentada, porque se le hacen las audiencias en principio. Pero sí he tenido la oportunidad de intervenir con algunos hermanos de la iglesia. Y hubo un caso muy hermoso donde fue el esposo quien me buscó. En una charla que tuvimos en la iglesia X, mejor. Sí, una iglesia X, mejor. Casi. Él me buscó después de una charla que tuvimos sobre violencia intrafamiliar y llorando me decía, hable con mi esposa porque yo la maltraté, yo la herí, yo la agredí y estoy arrepentido y necesito ayuda. Necesito a alguien que me ayude porque no quiero, se me paran los pelitos de acordarme, necesito ayuda. Y pudimos hacer una intervención muy corta, pero una intervención en la que yo por primera vez veo que quien busca la ayuda es esta persona que maltrata. Y eso no se ve con naturalidad, con regularidad no se ve. Usualmente ellos creen que la embarraron, pero había una razón para llegar a eso. Y en esta oportunidad fue muy hermoso ver cómo él se acercaba y me decía, hice esto con lágrimas en los ojos. Él lloraba y decía, necesito ayuda, no quiero perder mi hogar, no quiero perder mi familia, ayúdeme. Y pudimos hacer una corta intervención ahí que fue muy positiva. Así es. Bueno, ella dice que, pues sí, como tú dices, en el trabajo misionero externo que se realiza en el día, miremos, yo tenía una pregunta así como parecida,
Pero qué bonito es, y yo creo que esa es la invitación que tenemos, o sea, que cada uno reflexionemos hasta qué punto estamos, o sea, nuestro carácter es impulsivo, es agresivo, es violento con el otro o hasta con nosotros mismos también. Y hacer ese cambio, esos cambios necesarios para una mejor convivencia con el otro, una mejor comunicación. Y es muy bonito, pues mira, quizá en tu trabajo no tengas esa oportunidad de acercarte a los pacientes, pero entonces por fuera de la iglesia la gente te identifica, y yo sé que fue el Espíritu Santo que le dijo a ese señor, ¿cierto? Y te vio a ti como una solución, ella me puede ayudar. Entonces eso también es maravilloso, que uno desde la carrera también pueda ayudar a otras personas y solucionar esas situaciones tan terribles que se dan. Aportar a esas soluciones. Mariana, a nivel judicial, o bueno, de la ley, nosotros a veces entendemos, para nosotros a veces hay como una línea delgada entre el castigo, o bueno, ¿cómo se dice? Lo que llamamos castigo, luego como entre paréntesis, ¿cierto? Entre castigo justificado y el maltrato. Sí, porque uno dice que hay que castigarlo porque es que hizo las cosas mal, ¿cierto? Pero yo sé, hay una línea delgada. En la ley, ¿cómo sabemos qué es castigo y maltrato? Porque obviamente, pues, por ejemplo, en la casa, los niños hay que castigarlos o hay que reprenderlos, pero entonces, ¿cómo se reprende? Eso es lo que me dice mi compañera. Exacto, y que hay padres que también se van a los extremos. O sea, uno dice, hay una línea delgada, pero también hay gente que se va a los extremos. A nivel de la ley, donde uno puede, digamos, conocer, bueno, si me estoy excediendo o no, o me estoy yendo hacia el otro extremo también. Pues miren, les cuento que los niños no se castigan, los niños se educan. Y partiendo de eso, uno ya puede entender que cualquier tipo de golpe es un maltrato. Okay. Muchas personas se opusieron, e incluso de denominaciones religiosas, a la última ley que fue sancionada y que tiene que ver con el maltrato físico, con el castigo físico. Cualquier tipo de educación que se dé con golpes constituye un maltrato. Y quiero poner un ejemplo muy básico que fue el que a mí me ayudó a comprender por qué no se educa con golpes. Y es algo súper sencillo. Uno va conduciendo su carro, ¿verdad? Me pasé un semáforo en rojo. El guarda me paró. El guarda de tránsito me dice, señora, ¿usted por qué se pasó ese semáforo en rojo? Tenga su cachetada. Por haberse pasado el semáforo en rojo, la voy a castigar con un golpe. ¿Qué pensamos nosotros si pasara algo así? Es una falta de respeto. Está violando los derechos. Golpearme. Ahora, ¿por qué nosotros sí golpeamos a los niños? Si ellos están aprendiendo. ¿Nos equivocamos nosotros los adultos? Todo el tiempo cometemos errores. Si yo le digo a mi esposo, amor, no se te olvide traer leche porque ya no hay leche. Llega mi esposo, no trajo leche. Tenga su pellizco por no traer leche. No. A mí esos ejemplos me ayudaron a comprender que los niños no se castigan, ni se castigan con golpes. Los niños se educan. Los niños no, y si llegara el niño, Mariana, ¿por qué no trajiste la leche? Pau. Entonces, hay que entender esto. Sí, claro. No te imaginas la cantidad de momentos en que pasa. ¿Por qué los niños a veces en la guardería, pasan mucho en las guarderías y jardines, que ellos ven que el amiguito está haciendo algo malo y les dicen pao, o les pegan, porque ellos interiorizan que esa es la forma de educar con golpes? Yo sí me puse feliz cuando salió esa norma que prohíbe que en Colombia se eduque con golpes. Me parece que ha sido uno de los mejores avances y que va de la mano con las enseñanzas bíblicas, donde el Señor nos enseña a educar con amor, con respeto, con libertad. Ese es el mismo amor y respeto, y libres como el Señor nos educa a los adultos. ¿Por qué lo vamos a hacer diferente con los niños? Entonces, ahora que salió esa norma, cualquier papá que castigue con golpes incurre en un delito. Muchas personas están en desacuerdo, pero es porque no han entendido realmente en qué consiste la educación. Igual tienes yendo de generación en generación. Eso. De que los golpes educan. Así es. Yo digo, si uno como ser humano se equivoca todos los días, Henry, imagínate donde Dios nos dio
vea, esto, No, pues yo creo no que tuviéramos nalguita donde pegarnos. yo creo que uno dice, no, pues yo no quiero estar con con papá Dios, o sea, así, o sea, no, me quiero es alejar, porque es que, pero no, mira que el ejemplo que Dios nos da siempre es de traernos, o sea, de decirnos, mira, cada acción tiene una consecuencia y yo te estoy orientando para que esas cosas no te pasen. Yo estoy aquí contigo, pero yo no puedo tampoco obligarte a que andes conmigo. O sea, Él siempre nos muestra la solución, pero también nos muestra que si no estamos a su lado, también nos pueden suceder un montón de cosas. Y esa conducta que uno tiene mental, porque aunque yo no soy madre, y uno lo piensa mucho también, Pero por lo tienes una mismo, perrita. uno dice, tengo que cambiar mis acciones porque de todas maneras uno trata con personas. Yo todavía tengo hermanos, tengo padres, tengo primos y alrededor uno a veces tiende a cometer ciertas formas de violencia que pueden pasar desapercibidos, pero no es así. Sí, ejemplo vos con tu niña, que ya está en una edad que, mejor dicho, ya empieza ella pues como a definir cositas que le gustan. Y ella me dice, no papá, no señor, yo no. Entonces ahorita que estabas hablando, Mariana, de eso, me acordé que ella me dice, no papá, no señor. De hecho, la tuve cuando tu esposo era mi profesor en esos tiempos de la Universidad Nacional, pero sí hay que interpretar también eso, y o sea, como interpretar el carácter de los niños y todo eso. Y muy maravillosos todos estos consejos que tú nos estás dando para nosotros que tenemos niños pequeños y también las personas que no los han tenido todavía. Claro, porque uno dirá, ¿qué dirán los padres ahora? No, es que, como decía ella, no, entonces ya no puede corregir al niño porque entonces le levantan la mano a uno. Es la cuestión, es el punto, no es que si yo no le pego, no le doy rejo, ¿cierto? Como estamos acostumbrados aquí en Colombia, entonces él en cualquier momento también me pega, me violenta. Es la forma de, o sea, es crear esos medios y formas de comunicación y educación entre el padre y el hijo para que... Te voy a contar una experiencia cortica. Hágale. Yo era director de aventureros, soy director de aventureros, y era un niño pero muy inquieto, entonces, y no me hacía caso. Obviamente la mamá, para que él me hiciera, iba a las reuniones conmigo, entonces yo veía que la mamá le pegaba para que me hiciera caso. Y resultó que me tenía que llevar el niño para un campamento y yo no le puedo pegar a este niño pues allá. Entonces, ¿yo cómo hago? O sea, la mamá no va a ir. Entonces yo dije, no, pues... entonces me volví muy amiguito de él y yo, no, somos los parceros, no sé qué, y entonces era muy hiperactivo. Entonces nos poníamos a trotar, lo cansaba mucho y hacía como otras cosas y me gané como ese cariño y ese respeto. Entonces la mamá cuando vino no lo podía creer, que él me hacía mucho caso a mí y todo eso, pero es eso, interpretar a los niños, porque todos los niños son diferentes, ¿cierto? Así entonces como que saber sus necesidades, por qué actúan así, porque si un niño es violento uno tiene que saber por qué, ¿cierto? Como tú decías ahorita, Mariana, ellos replican lo que ven, ¿cierto? Replican lo que entonces ven. Es bueno interpretar eso y actuar de otra manera diferente y o sea, mejor dicho, por ningún motivo la violencia. Por ningún motivo, como dice nuestro programa, no a la violencia. Así es. No a la violencia. Mariana, ¿alguna reflexión que nos traigas a este programa en los Pasos de Jesús antes de terminar, qué reflexión nos traes que de pronto nos puedas compartir? Lisa, mira, estudiando todo este tema de violencia intrafamiliar encontré algo hermoso en la Biblia. Yo te confieso que yo vivía peleada con Pablito. Dice, cuando yo vaya al cielo tendré una conversación con Pablo. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros nos quedamos con la primera parte de lo que Pablo dice cuando él dice, esposas, estad sujetas a vuestros maridos, en Efesios. Y cuando nosotros leemos el texto completo, Pablo refiere que debemos estar sujetas a nuestros esposos como al Señor. Ese es el versículo que habla de las esposas. Vieras que de ahí en adelante tiene como 5 versículos en los que él le habla a los esposos. Y le dice, esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Cuando yo entendí que aún la sentencia que había sido recibida por Eva, que era dura, que uno dice, ahora
tu voluntad estará sometida a la de tu esposo, es decir, tenemos que estar sujetas a nuestro esposo. Ese texto bíblico jamás se refirió a ningún tipo de violencia. Así es. Ese texto se refiere al liderazgo que el esposo tiene y a que obviamente en un hogar tiene que existir un liderazgo. Así los dos sean líderes, tiene que existir un liderazgo y ese liderazgo Dios se le entregó al esposo. Pero ese liderazgo ha sido utilizado de una manera inadecuada para que los esposos se sientan con la libertad de maltratar a sus esposas. A través de estos años, especialmente en la iglesia, donde yo he visto esposas o mujeres que me han justificado la violencia de sus esposos, yo les he pedido que lean algunos de los capítulos de un libro que se llama El Hogar Cristiano. El capítulo 89, 90, 91, esos capítulos subsiguientes, traen reflexiones interesantísimas donde la escritora nos habla de que no puede perder la individualidad la mujer porque no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da a Eva, le dice, te voy a hacer ayuda idónea, ayuda que sea necesaria para que te desarrolles completamente. Y esa ayuda jamás puede ser una persona que pierda por completo la capacidad de decidir o de opinar o de hablar, que en muchas partes pasa, donde con una mirada las mujeres tienen, especialmente en el campo, las mujeres son muy sumisas. Yo llevo 1 año y medio viviendo en el campo a raíz de la pandemia, gracias a Dios hemos podido disfrutar de Concepción, y he visto aquí que las mujeres son sumisas, con una mirada ellas callan, y el daño que le hace esto a la relación familiar es un daño que se ve reflejado a través de los meses, de los años, de los días, cuando los hijos crecen. Y hay un texto particularmente del Hogar Cristiano que me encanta, porque la autora nos dice, y qué pena voy a leerlo textual, se encuentra en el capítulo 17, donde habla de las obligaciones del esposo y las obligaciones de la esposa, donde hace referencia a que Eva había sido la primera en pecar, que entonces ella fue la primera que se le otorgó el castigo, que tendría los hijos con dolor, que su voluntad estaría sometida a la de su esposo, sería puesta en sumisión a su marido. Pero miren lo que dice ella. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre, de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Dios es lindo, que pese a que Eva ganó su castigo, que fue trasladado pues a todas las Evas que hemos nacido de ahí en adelante, aún con esa sentencia hubiéramos tenido hogares maravillosos. Como dice ella, el hogar debe ser un pedacito de cielo. Y sabes que ahora no solamente podemos hablar de que son los hombres, ahora hay muchísimas mujeres que maltratan y violentan a sus esposos porque los roles han cambiado y ahora hay esposos que se encargan del cuidado del hogar y la familia y la esposa es la que sale a trabajar y se siente tan grande y tan fuerte que maltrata, no tanto físicamente, pero sí emocionalmente a sus esposos. Entonces, como el Señor lo dice, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No un amor más puro, más entregado que el de Cristo hacia la iglesia. Y las esposas, mientras los esposos nos amen, somos felices. Nosotras, mientras tengamos ese amor y ese respeto de nuestros esposos, los apapachamos, les hacemos los platos que les gustan, los complacemos en todos los aspectos de la vida matrimonial y logramos tener un equilibrio. Entonces es como un llamado, una invitación para que entendamos verdaderamente cuál es el propósito del hogar y cómo Dios, pese a la sentencia que le dio a la mujer, decidió que ese esposo
debía amar a su esposa como la iglesia y que esa sujeción que tiene la esposa hacia el esposo en realidad no es que la domine y la maltrate, sino que ella pueda acompañar como ayuda idónea a su esposo en ese trasegar, en ese aprendizaje que es el matrimonio o la vida en común. Excelente, excelente reflexión. Y más bonito eso que tú dices, como iniciaste esa reflexión, que dice en Hechos que esposas están sujetas a sus esposos. Pero es que no hemos leído todo el texto, ¿cierto? Es un texto sin contexto, como dicen por ahí, sirve para mala interpretación. Pero entonces, ya saben ustedes, oyentes que están ahí escuchando, cuando sus esposos le digan, esposos están sujetas a sus esposos, ustedes le van a decir, venga mi amorcito, leamos todo el capítulo, porque aquí dice que usted me tiene que dar mucho amor y todo eso, y verá que las cosas van a cambiar y se van a mejorar. Así Excelente es. reflexión. Y pues también es en ese hogar, en esa unión, pensar cómo vamos a transformar nuestro carácter para transmitirlo a los hijos, ¿cierto? Que están presentes, y romper como esa línea de violencia que a veces se genera en los hogares. Y como dice Mariana, vivir, o sea, tener el hogar aquí terrenal, pero que sea como ese pedacito de cielo que Dios nos ha invitado a tener en nuestros hogares. Y esto obviamente se permeará en la sociedad, porque la base de la sociedad es la familia. Mariana, qué bueno tenerte aquí en nuestro programa. Realmente uno queda como con ganas de seguir preguntando muchas más cosas. Que sí, porque cada programa como que uno se enamora más de lo que dicen, de los temas, y cada programa, los más beneficiados somos todos, porque todos aprendemos, tanto los que estamos en el estudio como los que están escuchando. Como los que están escuchando. Pero bueno, tristemente, hay un cierre, pero no queremos irnos, Mariana, sin antes hacerte una pregunta. Nosotros tenemos en este programa unos espacios que son de cultura bíblica. ¿Qué tanto sabes del tema con respecto a la Biblia? Entonces aquí mi compañero te va a hacer una pregunta, o una pregunta o algo que ella tiene que buscar, ¿cierto? Y vos puedes buscar ahí en la Biblia, así, para que puedas participar. ¿Listo? Bueno, yo tengo 4 versículos acá, pero creo que son muy facilitos. Hay uno que dice que nosotros como cristianos es malo que nos enojemos. No, airaos, pero no pequéis, dice el Señor. Exacto, ese es el versículo, a eso íbamos, que está en Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis. Pero no pequéis. Uno puede estar inconforme con algunas cosas, no puede gustarle algunas cosas, pero no quiere decir que voy a ser violento con la otra persona por el pensamiento. Lisa, y sabes que eso es súper interesante, porque cuando uno habla con los niños y les enseña acerca de las emociones, uno les enseña que el enojo también es una emoción válida. No hay emoción mala, el enojo, la tristeza. Lo importante es que sepamos cómo reaccionar ante esa emoción, y eso es lo que Jesús nos dice. O sea, puedes sentirte molesto por algo, puedes enojarte, pero no puedes pecar maltratando al otro o agrediendo al otro. Así es. Le vamos a tirar otro textico de la Biblia. Dice dice la palabra de Dios, ser pacientes es mejor que ser valientes. Y eso creo que aguanta ser aplicarlo. Paciente. Sí, es muy bueno. ¿Y dónde está? Bueno, ella tiene que decir. En muchas circunstancias. Le vamos a preguntar a ella en qué parte de la Biblia está. Mariana, mira la cara que está haciendo. Pero podemos repetírselo. ¿Cómo es el versículo? Mira, el versículo dice así: ser pacientes es mejor que ser valientes. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. ¿Estará en algún salmo? Tendré que recurrir a una ayuda. Es como, le voy a dar una pistica. ¿Algún libro por ahí sabio que hay en la Biblia? Sí, será Salmos, Eclesiastés, tiene que ser alguno de esos. Lo escribió un señor que era muy sabio. Sí, puede ser Proverbios. Eso, Proverbios. Y mientras Mariana lo va buscando, hay veces el comportamiento agresivo que se genera desde la educación en familia es que usted no se puede dejar, es que usted tiene que ser berraco, es que usted no se va, o sea, tiene que ser valiente, pero ese valiente que dice ahí no es el valiente que logra una meta, sino como el que si a mí me pisotean, yo no me voy a dejar pisoteando, yo también pisoteo.
Entonces, eso mire el versículo, no recomienda eso, dice, es mejor ser paciente. Es mejor ser paciente Es y no mejor. tirárselas por ahí, como dicen por ahí vulgarmente, no ser machito. Pues, no, pues me va a tirar de machito. A mí conmigo, No puede. Y Es que ¡pum! es que es más valiente quien con paciencia soporta que quien explota. Así Que es. finalmente resulta ser más valiente esa persona que logra dominarse a sí misma. Porque Así eso es. es lo más difícil que hay en la vida. Dominarse a sí mismo es muy difícil. Llegar, por eso yo creo que uno habla tanto del dominio propio, del Sí. carácter para llegar al cielo, porque realmente en eso consiste la valentía. No en Así agredir es. a los demás y ser valiente para ir a pelear. La valentía Ajá. es lograr dominarme en tener paciencia con el otro y no agredir. Así es. Fue otro texto de Eclesiastés 7:8. Mejor es A el ver. fin del asunto que el comienzo. Mejor es el de espíritu paciente que el de espíritu altivo. ¿Se vale? sí, igual tiene lo mismo, igual la Biblia recalca En varias partes, como la el invitación. mismo mensaje. Pero este se encuentra en donde... En Proverbios 16:32. Es mejor ser paciente que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Me imagino pues que ahí, Dominarse uno ahí está mismo. diciendo que es mejor Sí, el dominarse uno control. mismo que ir a matar pues un ejército o algo así, todas esas cosas. Así es, y yo creo que uno de los ejemplos que tenemos y que también se refleja como en eso del control. Bueno, a mí se me vino a la mente pues Sansón, ¿cierto? Él, aunque era juez de su pueblo, él pues aprovechaba, bueno, y Dios tenía un propósito con su fuerza, ¿cierto? Pero mira que no se dominó en otras cuestiones y se las dio de valiente, yo puedo dominar, ¿cierto? Yo soy capaz. Y mira hasta dónde llegó. Lo que decía Mariana, tenemos que irnos transformando desde adentro, o sea, desde el ser, para cumplir esos propósitos que Dios quiere que nosotros queramos alcanzar. Y todo se basa en el amor. En el amor, si yo empiezo como en la transformación, yo sé que ese amor me va a permitir dejar ciertas cosas malas de mi carácter para reflejar lo mejor que Dios nos ha dado. No, igual ahí tenemos un ejemplo maravilloso. Mira lo que decías de Sansón. Mira a Jesús, él tenía todo el poder para exterminar a todas esas personas, Así es. pero él se contuvo y, o sea, él fue súper valiente porque es que él podía con solo la mirada o con solo el pensamiento, los podía exterminar a todos, pero ahí tenemos ese ejemplo de cómo el Señor, y al fin y al cabo él va a tener la razón, ¿cierto? No, y él tiene la razón, y lo demostró ahí en la cruz con esa paciencia, con ese amor que tuvo en ese momento. Y la batalla se está haciendo y está dicho en su palabra que habrá victoria. Habrá victoria para todos los que le sigamos y que lo dejemos entrar en nuestro corazón. Mariana, es un placer para nosotros. Tú decías al principio, no, yo me siento así como, uy, que me hayan invitado. Para nosotros aún más es un placer tenerte en nuestro programa En los Pasos de Jesús, porque para eso es seguir los pasos de Jesús en medio de todas las circunstancias que se presentan. Y qué rico que hayas compartido con nosotros esas experiencias, ese conocimiento que Dios te ha puesto. Y bueno, yo sé que en algún otro programa podemos tenerla. La vamos a invitar y qué bueno que esté aquí presencial. Lisa, o que nos invite a la finca allá en Concepción. Es súper bonito. ¿Y sabe quién le diseñó la casa? El profe. Es muy bonita, yo la he visto. Bienvenidos por acá. Gracias a ustedes. Servimos a Jesús, servimos a quienes necesiten. Entonces, yo feliz. Muchas gracias. Hace mucho frito, es muy bonita esa finca por allá. Listo. Mariana, muchas gracias por compartir ese espacio y a todos nuestros telescuchas también, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. No olviden, para que estemos siempre conectados. En los pasos de Jesús. En los pasos de Jesús. Un encuentro con aquel que es el camino, la verdad y la vida.